La confesión inesperada. El calor de julio en Guadalajara era implacable a las 3 de la tarde, cuando Sebastián Cortés terminó de lijar la última puerta de un juego de puertas coloniales que había restaurado para una casa en el barrio de Chapultepec. A sus 42 años, sus manos mostraban las cicatrices y callosidades de 23 años trabajando la madera, desde que su padre lo llevó por primera vez al taller familiar cuando tenía 19 años y acababa de abandonar la Universidad de Ingeniería por falta de recursos económicos. La carpintería El Cedro Noble, donde había trabajado los últimos 8 años, había cerrado definitivamente 3 meses atrás, cuando el dueño, don Arturo Zamora, falleció sin herederos interesados en continuar el negocio. Desde entonces, Sebastián sobrevivía de trabajos esporádicos que conseguía por recomendaciones, durmiendo en el pequeño cuarto trasero del antiguo taller que el administrador del edificio le permitía ocupar a cambio de pequeñas reparaciones en la propiedad. Esa tarde tenía que entregar las puertas restauradas y cobrar los 4,000 pesos que le permitirían pagar la renta atrasada de 2 semanas y comprar comida para los próximos días. Antes de continuar la historia, por favor, ajude o canal se inscribiendo y dejando su like. Así, vamos a conseguir continuar siempre trayendo más historias como esta para ustedes. Sebastián cargó las 4 puertas restauradas en la vieja camioneta Nissan que había comprado de tercera mano 5 años atrás y que mantenía funcionando más por milagro que por mecánica. La dirección que le habían dado era en una zona residencial de Zapopan, específicamente en la colonia Puerta de Hierro, donde las casas costaban lo que él no ganaría en varias vidas de trabajo. Mientras conducía por la avenida Patria, observando las mansiones con jardines impecables y autos de lujo estacionados en entradas circulares, Sebastián no sentía envidia, sino una mezcla de curiosidad y respeto por quienes habían logrado ese nivel de éxito. Su padre, Ramón Cortés, que en paz descanse, le había enseñado que la riqueza material era resultado del trabajo y la inteligencia, no algo que mereciera resentimiento. «Hijo», le decía don Ramón mientras le enseñaba a ensamblar una gaveta con cola y espigas, «cada quien construye su vida con las herramientas que tiene. Algunos nacen con taller completo, otros empezamos con un martillo y un serrucho, pero al final del día, lo que importa no es con qué empezaste, sino qué tan bien hiciste tu trabajo». La casa donde tenía que entregar las puertas era una construcción moderna de 3 pisos con fachada de cantera y ventanales enormes que reflejaban el sol de la tarde. Sebastián tocó el timbre del portón y esperó. Una voz femenina respondió por el intercomunicador. «¿Sí? Buenas tardes. Soy Sebastián Cortés, el carpintero. Vengo a entregar las puertas restauradas». Hubo una pausa antes de que la voz respondiera. «Ah, sí, pase por favor. El portón se abre automáticamente». Sebastián condujo su camioneta destartalada hasta el área de servicio que le indicaron, sintiendo el contraste brutal entre su vehículo y el Mercedes-Benz negro y el Audi blanco estacionados frente a la casa. Bajó con cuidado las puertas, envueltas en mantas viejas para protegerlas durante el transporte, y tocó a la puerta de servicio. La puerta se abrió y Sebastián se encontró frente a una mujer que lo dejó momentáneamente sin palabras. Tenía aproximadamente 38 años, cabello castaño oscuro, recogido en una cola de caballo informal. Vestía unos jeans ajustados y una blusa blanca de lino que revelaba una figura atlética y bien cuidada. Lo más impactante no era su belleza física, que era considerable, sino la expresión de su rostro, una mezcla de tristeza profunda y soledad que contrastaba con el entorno de lujo que la rodeaba. «¿Usted es el carpintero?», preguntó la mujer con voz suave pero cansada.
Sí, señora, Sebastián Cortés, traigo las puertas restauradas que encargó. La mujer lo observó durante unos segundos, con una intensidad que lo hizo sentir ligeramente incómodo. Pase, por favor. Las puertas van en el segundo piso. Sebastián comenzó a cargar las puertas una por una, subiendo la escalera de cantera pulida con cuidado de no golpear las paredes. La casa era espectacular. Techos altos, con vigas de madera aparente, pisos de mármol travertino, muebles que probablemente costaban más que todo lo que él había ganado en su vida. Pero había algo extraño en el ambiente, una sensación de vacío que ninguna cantidad de lujo podía llenar. Mientras instalaba la primera puerta en su marco, revisando con su nivel que quedara perfectamente vertical, la mujer se quedó observándolo trabajar. Sebastián estaba acostumbrado a que los clientes supervisaran su trabajo, pero había algo diferente en la manera como esta mujer lo observaba. No era la típica supervisión de cliente desconfiado, verificando que el trabajo se haga bien. Era algo más profundo, casi como si estuviera estudiándolo. «¿Hace mucho que se dedica a esto?», preguntó ella después de varios minutos de silencio. 23 años, señora. Aprendí con mi padre, que también era carpintero. ¿Y le gusta lo que hace? La pregunta sorprendió a Sebastián por lo personal que era. Normalmente los clientes de ese nivel socioeconómico no mostraban interés genuino en la vida de los trabajadores que contrataban. Sí, señora, me encanta. Trabajar la madera es como... No sé cómo explicarlo, es como tener una conversación con algo vivo. Cada madera tiene su personalidad, sus secretos, sus maneras de comportarse. Uno tiene que aprender a escucharla. La mujer sonrió por primera vez, aunque la sonrisa no llegó completamente a sus ojos. Es hermoso escuchar a alguien hablar con pasión de su trabajo. Es raro en estos tiempos. Sebastián continuó trabajando, ajustando las bisagras con precisión milimétrica, verificando que la puerta abriera y cerrara sin rozar el marco. La segunda puerta requería un ajuste más complejo porque el marco original estaba ligeramente fuera de escuadra, probablemente por asentamiento de la construcción. Con paciencia característica, Sebastián cepilló suavemente el borde de la puerta hasta lograr un ajuste perfecto. «¿Está casado?», preguntó la mujer de repente. La pregunta era claramente inapropiada para una conversación entre cliente y proveedor de servicios, pero Sebastián respondió con naturalidad. «No, señora, nunca me casé. Estuve a punto hace como 10 años, pero mi novia de entonces decidió que un carpintero sin taller propio no era suficientemente bueno para ella». Sebastián se sorprendió de su propia honestidad. Normalmente no compartía detalles personales con clientes, pero había algo en esa mujer que invitaba a la confidencia. «Lo siento», dijo ella con genuina empatía. «La gente a veces no sabe valorar lo que tiene enfrente». «No hay problema, señora. Probablemente ella tenía razón. La carpintería no da para mucho si uno no tiene capital propio». Después de 2 horas de trabajo meticuloso, las 4 puertas estaban perfectamente instaladas. Sebastián probó cada una varias veces, ajustando hasta que el movimiento fue absolutamente fluido. «¿Listas, señora? Pruébelas usted misma». La mujer abrió y cerró cada puerta, notando cómo se deslizaban sin ruido, cómo el ajuste era perfecto. «Es un trabajo hermoso. Se nota que le pone amor a lo que hace». «Gracias, señora. Son 4,000 pesos, como acordamos». La mujer sacó su cartera y contó los billetes, pero antes de entregárselos, hizo algo completamente inesperado. Lo miró directamente a los ojos con una intensidad que lo hizo sentir desnudo emocionalmente y dijo: «Tengo que confesarle algo. No he tenido relaciones íntimas en 6 meses». Sebastián se quedó paralizado, sin saber cómo responder a esa declaración tan personal e inapropiada. Su primer instinto fue pensar que había malinterpretado,
que quizás ella había dicho algo diferente y él había escuchado mal. Pero la expresión en el rostro de la mujer confirmaba que había dicho exactamente eso. Señora, yo no sé qué decir a eso, respondió Sebastián finalmente, sintiéndose extremadamente incómodo, pero también intrigado. Perdone mi atrevimiento, continuó ella, sin apartar la mirada. Sé que es completamente inapropiado, pero llevo meses sintiéndome tan sola, tan invisible, que cuando lo vi trabajar con tanta dedicación y pasión, sentí una conexión que no había sentido en mucho tiempo. Sebastián tomó un paso atrás instintivamente. Esta situación estaba yendo en una dirección peligrosa, y él sabía que tenía que establecer límites inmediatamente. Señora, le agradezco mucho la confianza, pero creo que está confundiendo las cosas. Yo vine a instalar unas puertas, nada más. La mujer cerró los ojos y suspiró profundamente. Cuando los abrió nuevamente, había lágrimas en ellos. Tiene razón, por supuesto. Perdone mi estupidez, es solo que su voz se quebró. Mi esposo me dejó hace 6 meses por una mujer 20 años menor. Me dejó esta casa, dinero suficiente para vivir cómodamente el resto de mi vida, pero se llevó todo lo que realmente importaba, la compañía, la intimidad, el sentirse valorada como mujer y no solo como un adorno costoso. Sebastián sintió una mezcla de compasión e incomodidad. Por un lado, entendía el dolor de la soledad y el rechazo. Por otro lado, sabía que cualquier cosa que hiciera en ese momento podía ser malinterpretada o llevar a situaciones complicadas. Señora, entiendo que está pasando por un momento difícil, pero yo no soy la solución a su problema. Usted necesita hablar con alguien, con amigos, con familia, quizás con un terapeuta, no conmigo. La mujer se limpió las lágrimas con el dorso de la mano y asintió. Tiene razón. Discúlpeme por ponerlo en esta situación tan incómoda. Es solo que, cuando uno se siente tan solo, a veces hace cosas desesperadas. No tiene que disculparse, señora. La soledad duele, lo sé bien. Pero hay maneras más sanas de lidiar con ella. Sebastián tomó los 4,000 pesos que la mujer le extendía y se preparó para irse. Espere, dijo ella. Al menos déjeme ofrecerle algo de beber. Hace calor y ha trabajado duro. Sebastián dudó. Por un lado, su instinto le decía que debía irse inmediatamente y no complicar más la situación. Por otro lado, veía genuino dolor en los ojos de esa mujer y se sentía cruel simplemente dándole la espalda. Está bien, un vaso de agua estaría bien. La mujer lo llevó a la cocina, un espacio enorme con electrodomésticos de acero inoxidable que probablemente costaban más que la camioneta de Sebastián. Sirvió 2 vasos de agua con hielo y se sentaron en los bancos altos de la isla central. Me llamo Valeria, dijo ella finalmente, Valeria Mendoza de Ruiz, aunque probablemente debería dejar de usar el de Ruiz. Mucho gusto, señora Valeria. Soy Sebastián Cortés, pero eso ya lo sabe. Valeria sonrió débilmente. Puedo preguntarle algo, Sebastián, y prometo que no es nada inapropiado esta vez. Claro, señora. ¿Cómo maneja usted la soledad? Dijo que no está casado, que su novia lo dejó hace años. ¿Cómo hace para no volverse loco? Sebastián tomó un largo trago de agua antes de responder. Pues mire, señora Valeria, no le voy a mentir y decirle que es fácil. Hay noches que son muy duras, especialmente cuando termino un trabajo y regreso a mi cuartito vacío. Pero he aprendido que la soledad se puede llevar de 2 maneras. Uno se puede hundir en ella y dejar que lo consuma, o puede usarla para conocerse mejor a uno mismo, para trabajar en proyectos personales, para construir algo valioso. ¿Cómo qué? Preguntó Valeria, genuinamente interesada. Pues, por ejemplo, en estos 3 meses que he estado sin trabajo fijo, he estado diseñando muebles.
Tengo cuadernos llenos de diseños de sillas, mesas, cómodas. Algún día, cuando tenga capital, quiero abrir mi propio taller y fabricar esos diseños. La soledad me ha dado tiempo para planear ese futuro. Valeria escuchaba con atención, y Sebastián notó que la expresión de su rostro había cambiado. Ya no era la desesperación del momento anterior, sino algo más reflexivo. Es admirable que pueda ver la soledad como una oportunidad y no solo como una maldición. No siempre lo veo así, señora. A veces también me hundo. Pero mi padre me enseñó que un hombre se define por cómo reacciona cuando las cosas están difíciles, no por cómo celebra cuando todo va bien. Valeria asintió pensativamente. Su padre parece haber sido un hombre sabio. Lo era. Murió hace 5 años de cáncer de pulmón. Nunca fumó un día en su vida, pero pasó tantas décadas respirando polvo de madera que los pulmones se le dañaron de todas formas. Ese es el riesgo del oficio. ¿Y usted no tiene miedo de que le pase lo mismo? Claro que sí. Por eso uso mascarilla cuando lijo o corto, aunque antes no era común, pero es el precio de hacer lo que uno ama. Todo trabajo tiene sus riesgos. Valeria miró su vaso de agua pensativa. ¿Puedo contarle algo, Sebastián? Y no se preocupe, no es otra confesión inapropiada. Sebastián sonrió. Claro, señora. Mi esposo, Ricardo Ruiz, es dueño de una cadena de tiendas de muebles. Muebles Ruiz, quizás la conozca. Sebastián la conocía. Era una de las cadenas más grandes del occidente de México, con tiendas en Guadalajara, Puerto Vallarta, Colima y Aguascalientes. Sí, la conozco. Venden muebles buenos a precios razonables. Ricardo empezó ese negocio hace 20 años, cuando nos casamos. Yo lo ayudé a construirlo. Trabajé a su lado durante 15 años, manejando la contabilidad, las relaciones con proveedores, el diseño de las tiendas. Pero cuando el negocio creció y empezó a generar mucho dinero, Ricardo decidió que yo ya no era necesaria. Me pidió que me quedara en casa, que fuera la esposa trofeo que asiste a eventos sociales y se ve bien en las fotos. Durante 5 años hice ese papel, y con cada día que pasaba sentía que me volvía más invisible, más innecesaria. Eso debió ser muy difícil, señora. Lo fue. Y cuando finalmente me atreví a decirle a Ricardo que quería regresar al negocio, que me sentía inútil y deprimida, él me dijo que estaba siendo ridícula, que tenía todo lo que una mujer podía desear: una casa hermosa, dinero ilimitado, tiempo libre. No entendía que lo que yo deseaba era sentirme útil, sentir que mi vida tenía propósito más allá de ser decoración. Sebastián escuchaba en silencio, dándose cuenta de que a pesar de la diferencia abismal en sus situaciones económicas, compartían algo fundamental. Ambos entendían lo que significaba sentirse invisible, innecesario. Y entonces, hace 6 meses, Ricardo me dijo que se había enamorado de su asistente personal, una chica de 28 años, recién graduada de administración. Me dijo que yo era una buena mujer, pero que nos habíamos alejado, que ya no teníamos nada en común. Me ofreció un divorcio generoso, esta casa a mi nombre, una pensión vitalicia de 50,000 pesos mensuales y quedarnos como buenos amigos. ¿Y usted aceptó? ¿Qué otra opción tenía? Podría haber peleado por más dinero, por parte del negocio que ayudé a construir, pero estaba tan cansada, tan derrotada, que simplemente acepté. Firmé los papeles, él se mudó con su nueva novia, y yo me quedé aquí, en esta casa enorme y vacía, preguntándome qué voy a hacer con el resto de mi vida. Sebastián entendió entonces por qué Valeria había hecho esa confesión tan inapropiada al principio. No era realmente sobre sexo o atracción física, era sobre sentirse humana nuevamente, sentirse vista por alguien. Señora Valeria, puedo entender su dolor.
Pero lo que usted necesita no es un carpintero solitario que venga a llenar temporalmente ese vacío. Lo que necesita es reconstruir su vida, encontrar un nuevo propósito. ¿Y cómo se hace eso?, preguntó ella con genuina curiosidad. No tengo una fórmula mágica, señora, pero si me permite sugerirle algo, usted tiene experiencia en negocios, tiene capital, tiene tiempo. ¿Por qué no empieza su propio negocio? Algo completamente suyo, independiente de su ex esposo. Valeria lo miró sorprendida. ¿Mi propio negocio? ¿De qué? De lo que usted quiera. Pero si me permite una sugerencia, hay un mercado enorme para muebles artesanales de calidad. Los muebles industriales como los que vende su ex esposo están bien, pero hay clientes que buscan piezas únicas, hechas a mano por artesanos verdaderos. Usted tiene el conocimiento del negocio, yo tengo la habilidad técnica. Podríamos... No sé, es solo una idea. Sebastián se detuvo, dándose cuenta de que estaba sugiriendo algo completamente loco. ¿Por qué diablos estaba proponiendo un negocio conjunto con una cliente que acababa de conocer y que hace media hora le había confesado su necesidad de intimidad? Pero Valeria no lo miró como si estuviera loco. Lo miró con algo que se parecía mucho a la esperanza. ¿Está hablando en serio? ¿Estaría dispuesto a trabajar conmigo en algo así? Señora, perdone mi atrevimiento. No sé por qué dije eso. Usted no me conoce. Yo no la conozco. Es una idea absurda. No, interrumpió Valeria con firmeza. No es absurda en absoluto. Es la primera cosa que me ha hecho sentido en meses. Continúe, por favor. ¿Cómo funcionaría? Sebastián dudó, pero decidió que ya había ido tan lejos que podía continuar. Mire, yo he estado soñando durante años con abrir un taller de carpintería artesanal, muebles hechos a mano, diseños únicos, calidad que dure generaciones, pero nunca he tenido el capital para empezar. Las herramientas industriales, un local adecuado, la materia prima, todo eso cuesta dinero que no tengo. ¿Cuánto dinero?, preguntó Valeria con intensidad. Pues, para empezar algo serio, yo calculo que necesitaríamos como 300.000 pesos. Suficiente para rentar un taller por 6 meses, comprar herramientas básicas, materia prima para los primeros proyectos y algo de publicidad. Valeria se levantó del banco y comenzó a caminar por la cocina. Sebastián podía ver su mente trabajando, calculando, planeando. Yo tengo ese dinero. Tengo mucho más que eso. Ricardo me dejó muy bien económicamente, lo reconozco. Señora, yo no estaba sugiriendo que usted... Lo sé. Pero estoy hablando de un negocio real, no de caridad. Yo pondría el capital, usted pondría la experiencia y el trabajo. Seríamos socios. La idea era tan tentadora que Sebastián tuvo que hacer un esfuerzo consciente para no dejarse llevar por el entusiasmo. Señora Valeria, esto es muy apresurado. No me conoce, no sabe si soy confiable, no ha visto ejemplos de mi trabajo más allá de instalar 4 puertas. Además, usted está pasando por un momento emocional muy difícil y podría estar tomando una decisión que después lamente. Valeria dejó de caminar y lo miró directamente. Tiene razón en todo eso, pero déjeme preguntarle algo. ¿Usted cree en las oportunidades que llegan cuando menos las esperamos? Pues sí, supongo. Yo también solía creer en eso antes de que la vida me volviera cínica. Pero hay algo en usted, Sebastián, que me hace pensar que quizás el universo me está dando una segunda oportunidad. No solo como empresaria, sino como persona. ¿Y si las cosas no funcionan? ¿Y si perdemos el dinero? Entonces, lo perderemos. Pero al menos habré intentado algo. Al menos habré tomado control de mi vida otra vez. Sebastián se dio cuenta de que Valeria hablaba en serio. Esta no era una fantasía pasajera de una mujer sola y vulnerable. Era una decisión genuina de alguien que había encontrado algo a qué aferrarse. Señora Valeria, si vamos a considerar esto seriamente,
Necesitamos hacerlo bien. No puede ser una decisión impulsiva. Tiene razón. Propongo lo siguiente. Usted prepara un plan de negocios detallado. ¿Qué necesitamos? ¿Cuánto cuesta? ¿Cómo generaríamos ingresos? Todo. Yo revisaré ese plan con la misma seriedad que revisaría cualquier inversión. Si tiene sentido empresarial, seguimos adelante. Si no, cada quien sigue su camino. ¿Le parece justo? Sebastián extendió su mano. Me parece justo. Le tendré el plan en una semana. Valeria estrechó su mano, y por primera vez desde que llegó Sebastián, sonrió con una alegría genuina que iluminó todo su rostro. Durante la siguiente semana, Sebastián trabajó en el plan de negocios con una intensidad que no había experimentado en años. Pasó noches enteras investigando costos de herramientas, proveedores de madera, precios de mercado para muebles artesanales. Visitó talleres de otros carpinteros, estudió catálogos, hizo bocetos de diseños. Al final de la semana tenía un documento de 25 páginas que detallaba cada aspecto del negocio propuesto, desde la inversión inicial hasta proyecciones de ventas para los primeros 3 años. Cuando regresó a la casa de Valeria con el plan bajo el brazo, ella lo recibió de manera completamente diferente a como lo había hecho la semana anterior. Vestía un traje sastre gris, tenía el cabello recogido en un moño profesional, y sus ojos mostraban un enfoque y determinación que no había estado presente en su primer encuentro. Adelante, Sebastián, pasemos a mi oficina. Valeria tenía una oficina completa en el segundo piso de la casa, con escritorio ejecutivo, computadora de última generación y archiveros llenos de documentos. Era claro que durante su matrimonio había mantenido algún nivel de actividad profesional, aunque Ricardo lo hubiera minimizado. Sebastián presentó su plan durante 2 horas, respondiendo preguntas detalladas sobre cada aspecto. Valeria había hecho su propia investigación y había preparado preguntas inteligentes sobre márgenes de utilidad, tiempos de producción, competencia en el mercado. Al final de la presentación, Valeria se recostó en su silla y lo estudió durante varios segundos. Es un buen plan, Sebastián. Bien pensado, números realistas, objetivos alcanzables. Tengo solo un par de ajustes que sugiero. Y delante, señora. Primero, la inversión inicial que propones es conservadora. Yo sugiero aumentarla a 500,000 pesos. Eso nos permitirá rentar un taller más grande y comprar herramientas de mejor calidad desde el principio. Segundo, quiero que consideremos no solo muebles para casa, sino también carpintería arquitectónica. Puertas, ventanas, pisos, escaleras. Ese mercado es más grande y los márgenes son mejores. Sebastián asintió, impresionado por la visión empresarial de Valeria. Tiene razón en ambas cosas. Con 500,000 podríamos empezar mucho más fuerte. Tercero, continuó Valeria, necesitamos un nombre. ¿Qué te parece Maderas y Diseños VM? VM, Valeria Mendoza. Dejé de usar el apellido de mi ex esposo oficialmente la semana pasada. Sebastián sonrió. Me parece perfecto. Bien. Ahora, estructura de sociedad. Yo propongo que sea 50-50 en términos de propiedad, pero con roles claramente definidos. Yo manejo todo lo administrativo, financiero y comercial. Tú manejas toda la producción, diseño y calidad. Las decisiones mayores las tomamos juntos. ¿Estás de acuerdo? Señora Valeria, eso es demasiado generoso de su parte. Usted está poniendo todo el capital, yo solo estoy poniendo trabajo. Sebastián, el trabajo vale tanto como el capital. Además, sin tu habilidad técnica y tu conocimiento del oficio, el dinero no sirve para nada. Es una sociedad real, no una inversión, donde yo soy la dueña y tú el empleado. Sebastián sintió un nudo en la garganta. Esto era exactamente lo que había soñado durante años, pero siempre lo había considerado una fantasía imposible. Está bien, acepto.
50-50. Perfecto. Tengo una cita con mi abogado mañana para preparar los documentos de constitución de la sociedad. Mientras tanto, empieza a buscar talleres disponibles. Necesitamos algo de al menos 200 metros cuadrados, con buena ventilación, acceso para camiones de carga y ubicado en una zona industrial donde podamos trabajar sin molestar a vecinos. Sebastián no podía creer la velocidad con que esto estaba sucediendo. Una semana atrás estaba instalando puertas para pagar la renta y ahora estaba a punto de convertirse en copropietario de un negocio con $500,000 de inversión inicial. Los siguientes 2 meses fueron un torbellino de actividad. Encontraron el taller perfecto en la zona industrial de Tlaquepaque, un espacio amplio que anteriormente había sido usado como bodega de materiales de construcción. Sebastián diseñó la distribución del espacio, creando áreas separadas para corte, ensamblaje, acabado y almacenamiento. Compraron las herramientas con cuidado selectivo, invirtiendo en equipos de calidad que durarían años, una sierra de mesa industrial, un torno, cepillos eléctricos, lijadoras de banda, una prensa hidráulica y decenas de herramientas manuales de precisión. Valeria se encargó de todos los trámites legales y administrativos con una eficiencia que revelaba su experiencia en el negocio de su ex esposo. Registró la empresa, obtuvo permisos, estableció cuentas bancarias, contrató un contador y diseñó un plan de marketing que incluía presencia en redes sociales y participación en expos de diseño. También contrató a un fotógrafo profesional para documentar todo el proceso de creación de los primeros muebles, con la idea de usar ese material para promover el negocio. El primer proyecto que Sebastián decidió crear fue una mesa de comedor en madera de parota, un diseño que había estado perfeccionando en sus cuadernos durante años. La mesa tendría capacidad para 8 personas, con una superficie de una sola pieza de madera que mostraría las vetas naturales y los nudos del árbol. Las patas serían macizas y ligeramente cónicas, unidas a la superficie mediante ensambles de espiga y mortaja reforzados con tarugos de madera. El acabado sería aceite natural que resaltaría la belleza de la madera sin crear esa capa plástica característica de los barnices comerciales. Valeria observaba a Sebastián trabajar con una fascinación que iba más allá del interés empresarial. Había algo casi meditativo en la manera como él trabajaba, la precisión de sus mediciones, la paciencia con que seleccionaba cada pieza de madera, el cuidado con que realizaba cada corte. «Es como ver a un escultor trabajar», comentó ella un día, mientras Sebastián estaba ensamblando las patas a la superficie. «En cierta forma lo es», respondió Sebastián sin levantar la vista de su trabajo. «La diferencia es que un escultor quita material hasta revelar la forma que quiere, mientras que un carpintero une piezas para crear algo nuevo. Pero ambos estamos tratando de crear belleza funcional». Durante esas semanas de trabajo intenso, la relación entre Valeria y Sebastián evolucionó de manera natural. La tensión sexual inapropiada del primer encuentro se había transformado en algo mucho más sano, un respeto mutuo, basado en habilidades complementarias y objetivos compartidos. Valeria había encontrado un nuevo propósito que llenaba el vacío dejado por su divorcio, y Sebastián había encontrado la oportunidad que había estado esperando durante años. Trabajaban largas horas juntos, a veces hasta la medianoche, discutiendo diseños, revisando costos, planeando estrategias de ventas. Comían juntos en el taller, compartían historias de sus vidas, se conocían a un nivel que iba mucho más allá de la típica relación de socios de negocio. La mesa de parota quedó terminada después de 3 semanas de trabajo meticuloso. Era genuinamente una obra de arte.
La superficie tenía un acabado como espejo que resaltaba las vetas dramáticas de la madera, las patas eran sólidas y elegantes, y todo el conjunto irradiaba una combinación de rusticidad y sofisticación que era exactamente lo que Sebastián había visualizado. Valeria la fotografió desde todos los ángulos y subió las imágenes a las redes sociales de la empresa recién creada, con una descripción detallada del proceso de creación y los materiales utilizados. La respuesta fue inmediata y abrumadora. En 2 días tenían 50 consultas sobre la mesa y 3 ofertas de compra por precios que superaban las expectativas más optimistas de Sebastián. Decidieron vender la mesa a un arquitecto que estaba diseñando una casa de campo en Tapalpa y quería muebles artesanales que complementaran su diseño. El precio, 45,000 pesos, más de lo que Sebastián había ganado en todo el último año de trabajos esporádicos. Con ese primer éxito, la confianza de ambos socios creció exponencialmente. Sebastián comenzó a trabajar en múltiples proyectos simultáneamente. Una cómoda de nogal con incrustaciones de ébano, un juego de sillas con respaldos tallados a mano, una estantería modular de cedro rojo. Valeria cerró contratos con 3 tiendas de diseño de interiores que aceptaron exhibir y vender sus muebles a comisión. También logró una entrevista en una revista de arquitectura local que publicó un artículo de 4 páginas sobre la revolución de los muebles artesanales en Guadalajara. 6 meses después de ese primer encuentro tan incómodo en su casa, Valeria y Sebastián se sentaron en el pequeño comedor del taller para revisar los números del negocio. Los resultados superaban todas las proyecciones. Habían vendido 18 piezas importantes, generado ingresos por más de $500,000 y recuperado la inversión inicial completa. Más importante, tenían una lista de espera de clientes y solicitudes para proyectos cada vez más ambiciosos y mejor pagados. «No puedo creerlo», dijo Valeria mientras revisaba las hojas de cálculo. «En 6 meses hemos logrado lo que pensé tomaría al menos un año». «Es porque somos un buen equipo», respondió Sebastián. «Tú manejas toda la parte del negocio que yo no entiendo, y yo hago lo que mejor sé hacer». Valeria levantó la vista de la computadora y lo miró con una expresión que Sebastián no había visto antes. «Tengo que agradecerte algo, Sebastián». «¿Agradecerme qué?» «Por no aprovecharte de mí ese primer día. Estaba vulnerable, desesperada, y dije cosas completamente inapropiadas. Podrías haber aprovechado la situación de muchas maneras, pero no lo hiciste. Me trataste con respeto incluso cuando no me lo merecía». Sebastián se sintió incómodo con el tema, pero decidió ser honesto. «Señora Valeria, solo Valeria, por favor. Después de 6 meses de trabajar juntos 12 horas al día, creo que puedes tutearme». «Valeria», corrigió Sebastián, «yo no te traté con respeto ese día porque sea un santo. Lo hice porque reconocí en ti algo que yo mismo he sentido muchas veces. Esa soledad que te hace hacer o decir cosas desesperadas. Y porque mi padre me enseñó que aprovecharme de alguien en un momento vulnerable es lo más bajo que un hombre puede hacer. Tu padre te enseñó bien. Ojalá Ricardo hubiera tenido un padre que le enseñara esos valores». Hubo un momento de silencio cómodo entre ellos antes de que Valeria continuara. «¿Puedo preguntarte algo personal?» «Claro. ¿Todavía te sientes solo?» Sebastián pensó cuidadosamente antes de responder. «A veces, sí, pero mucho menos que antes. Tener este proyecto, trabajar en algo que me apasiona, sentir que estoy construyendo algo importante, eso llena muchos vacíos». «Lo mismo me pasa a mí», admitió Valeria. «He estado tan enfocada en el negocio estos 6 meses que apenas he pensado en Ricardo o en mi divorcio. Es como si hubiera redescubierto quién soy como persona, no solo como la esposa abandonada de alguien». «Esa era la idea, ¿no?
usar el trabajo como camino para reconstruirte. Sí, pero no esperaba que funcionara tan bien, ni que encontrara un amigo en el proceso. La palabra amigo resonó en la mente de Sebastián. Eso era exactamente lo que Valeria se había convertido para él durante estos meses. No solo una socia de negocios, sino una amiga genuina con quien podía compartir preocupaciones, celebrar éxitos y pasar tiempo sin pretensiones. La atracción física que ella había expresado tan inapropiadamente en su primer encuentro había evolucionado hacia algo mucho más valioso y sostenible, un afecto profundo basado en respeto mutuo y experiencias compartidas. El negocio continuó creciendo a un ritmo impresionante. Al año de operación, tuvieron que contratar a 2 carpinteros adicionales para ayudar con la carga de trabajo. Sebastián los seleccionó cuidadosamente, buscando no solo habilidad técnica, sino también valores similares a los suyos. Encontró a Mario, un carpintero de 52 años, que había perdido su trabajo cuando la mueblería donde laboraba cerró por quiebra, y a Javier, un joven de 26 años recién graduado de una escuela técnica que mostraba talento excepcional, pero sin experiencia laboral real. Sebastián entrenó a ambos personalmente, enseñándoles no solo técnicas de carpintería, sino la filosofía que su padre le había inculcado, que cada pieza llevaba el nombre del carpintero que la hizo, aunque nadie más lo supiera, que trabajar con madera era un privilegio que requería respeto hacia el material y hacia el cliente que confiaría su dinero en su habilidad. Que un trabajo bien hecho era su propia recompensa, independientemente del pago recibido. 2 años después de haber instalado esas 4 puertas en la casa de Valeria, Maderas y Diseños BM era reconocida como una de las mejores carpinterías artesanales de Jalisco. Tenían contratos con arquitectos de prestigio. Sus muebles se exhibían en las casas más elegantes de Guadalajara y habían ganado 2 premios de diseño en expos nacionales. Pero más importante para Sebastián, habían creado empleos de calidad para 6 carpinteros, todos ellos pagados justamente y tratados con dignidad. Una tarde de viernes, mientras Sebastián revisaba los planos para una biblioteca monumental que les habían encargado, Valeria entró a su oficina con una expresión seria. «Necesitamos hablar». El tono preocupó a Sebastián. ¿Pasó algo malo? «No exactamente, pero hay algo que tengo que decirte y no sé cómo va a afectar nuestra relación de trabajo». Sebastián dejó los planos a un lado y le dio toda su atención. «Dime». Valeria tomó aliento profundamente antes de hablar. «Ricardo me contactó la semana pasada. Quiere que volvamos». Sebastián sintió una mezcla de emociones que lo sorprendieron. Primero, una punzada de algo que se parecía peligrosamente a los celos. Segundo, preocupación genuina por Valeria. Tercero, miedo de que esto pudiera afectar el negocio que habían construido juntos. ¿Y qué le dijiste? Que no, sin dudarlo, sin tener que pensarlo, simplemente no. ¿Puedo preguntar por qué? Valeria sonrió con una confianza que no había tenido 2 años atrás, porque me di cuenta de algo mientras hablaba con él. Ricardo no me quiere a mí, quiere recuperar lo que dejó ir. Una esposa que lo admiraba, que hacía su vida fácil, que nunca lo cuestionaba. Pero yo ya no soy esa mujer. Ahora soy alguien que construye cosas, que toma decisiones difíciles, que tiene su propio propósito en la vida. «Me alegro que hayas decidido eso», dijo Sebastián, y se dio cuenta de que lo decía completamente en serio. «Pero hay algo más», continuó Valeria, y su expresión se volvió más vulnerable. «La razón por la que rechacé a Ricardo no es solo porque haya cambiado como persona, es porque me he dado cuenta de que tengo sentimientos por otra persona». El corazón de Sebastián comenzó a latir más rápido. Sabía exactamente hacia dónde iba esta conversación y se sintió completamente desprevenido para lidiar con ella.
Valeria, déjame terminar, por favor. Sé que acordamos tener una relación estrictamente profesional. Sé que eso ha funcionado perfectamente durante 2 años. Sé que mezclar trabajo y sentimientos románticos es casi siempre una mala idea. Pero no puedo seguir fingiendo que no siento lo que siento. Sebastián se levantó de su silla y caminó hacia la ventana que daba al taller. Podía ver a Mario y Javier trabajando en una mesa de centro, sus movimientos coordinados después de 2 años de trabajar juntos. «¿Qué es lo que sientes?», preguntó finalmente. «Que eres el hombre más genuino, trabajador e íntegro que he conocido. Que cuando estoy contigo me siento valorada por quien soy realmente, no por mi apariencia o mi dinero. Que compartimos valores fundamentales sobre el trabajo, la honestidad, tratar bien a la gente, que me haces reír incluso en los días más estresantes, que cuando no estás cerca te extraño». Sebastián se volteó para mirarla. «Yo también tengo sentimientos por ti, Valeria. Probablemente desde hace más de 1 año, pero me he negado a reconocerlos porque tenía miedo de arruinar lo que hemos construido juntos. ¿Y si no lo arruinara? ¿Y si en realidad lo hiciera mejor? ¿O podría destruir todo? Si las cosas no funcionan entre nosotros como pareja, el negocio sufriría». «Es un riesgo», admitió Valeria. «Pero, ¿no crees que algunas cosas valen la pena arriesgar? Hace 2 años yo estaba dispuesta a arriesgar $500,000 en un negocio con un carpintero que acababa de conocer. Resultó ser la mejor decisión de mi vida. Eso era diferente. Era solo dinero». «No era solo dinero, Sebastián. Era mi salud mental, mi sentido de propósito, mi autoestima. Aposté todo eso cuando decidí confiar en ti y no me fallaste». Sebastián regresó a su escritorio y se sentó frente a Valeria. «Si vamos a intentar esto, tenemos que hacerlo bien, con reglas claras, expectativas realistas». «Estoy de acuerdo. Propongo lo siguiente. Tomamos las cosas despacio. Nada cambia en el trabajo. Seguimos siendo socios iguales, con roles definidos. Fuera del trabajo, nos damos permiso de explorar estos sentimientos sin presión, sin expectativas de que tiene que funcionar. Si funciona, maravilloso. Si no, somos lo suficientemente adultos para mantener la relación profesional intacta. Y si funciona tan bien, que queremos vivir juntos, casarnos, lo que sea, ponemos todo por escrito legalmente para proteger el negocio y a ambos». «Exacto. Como 2 empresarios inteligentes harían cualquier acuerdo importante». Sebastián extendió su mano. «Trato hecho». Valeria tomó su mano, pero en lugar de soltarla después del apretón, la mantuvo. «¿Puedo preguntarte algo más?» «Claro. Esa confesión que te hice el primer día sobre no haber tenido intimidad en 6 meses, ¿te asustó mucho?» Sebastián sonrió. «Me puso incómodo, pero no me asustó. Entendí que era la desesperación de alguien que estaba sufriendo, no una verdadera propuesta. Y ahora, si te dijera que ya no es desesperación, sino deseo genuino por alguien a quien respeto y admiro, todavía te pondría incómodo». Sebastián sintió el calor subir a su cara. «No, ya no me pondría incómodo». «Bien», dijo Valeria con una sonrisa que era parte tímida, parte traviesa. «Porque resulta que ya llevo 2 años sin intimidad y empiezo a pensar que quizás sería agradable compartir eso con alguien especial». La relación romántica entre Valeria y Sebastián se desarrolló con la misma cuidadosa planificación que habían aplicado a su negocio. Comenzaron con cenas ocasionales después del trabajo, que progresaron a pasar fines de semana juntos, que eventualmente se convirtieron en Sebastián quedándose a dormir en la casa de Valeria. La intimidad física, cuando finalmente sucedió 3 meses después de su conversación en la oficina, fue diferente a cualquier cosa que ambos hubieran experimentado antes.
No era solo sexo motivado por soledad o desesperación, era una expresión física de un afecto profundo que había crecido orgánicamente durante 2 años de trabajo conjunto, desafíos compartidos y respeto mutuo. 5 años después de haber instalado esas puertas en Puerta de Hierro, Sebastián se encontró en una situación que nunca habría imaginado posible. Estaba casado con Valeria en una ceremonia pequeña e íntima, a la que asistieron solo familiares cercanos y los empleados de la carpintería. Vivían juntos en una casa que habían comprado conjuntamente, más modesta que la mansión de Valeria, pero diseñada y amueblada por ellos con piezas que Sebastián había creado específicamente para cada espacio. Maderas y diseños bohème había crecido hasta tener 15 empleados, 2 locales de exhibición y contratos con clientes en todo el occidente de México. Pero lo que más orgulloso hacía sentir a Sebastián no era el éxito financiero, sino el impacto que habían logrado crear. De los 15 empleados, 8 eran carpinteros que habían llegado en situaciones similares a la que él había enfrentado 5 años atrás. Desempleados, desesperanzados, pero con talento genuino que solo necesitaba ser reconocido y cultivado. Sebastián había hecho una tradición personal de caminar por las zonas populares de Guadalajara los domingos por la tarde, buscando carpinteros talentosos que necesitaran una oportunidad. En 5 años había encontrado y ayudado a conseguir trabajo a 23 carpinteros. No todos en su propia empresa, pero todos en posiciones donde su talento era valorado y justamente compensado. Una tarde, mientras Sebastián trabajaba en un escritorio ejecutivo de caoba para un cliente corporativo importante, Valeria entró al taller con una expresión que él inmediatamente reconoció como «Tengo noticias importantes». ¿Qué pasó? ¿Recuerdas que te conté que Ricardo se volvió a casar hace como 2 años? Sí, con la asistente esa, ¿no? Exacto. Bueno, resulta que acaba de divorciarse otra vez. Ella lo dejó por alguien más joven. La ironía es deliciosa. Sebastián dejó de trabajar y miró a Valeria. ¿Y cómo te hace sentir eso? Honestamente no siento nada, ni satisfacción por venganza, ni pena por él. Es como si fuera alguien que conocí hace mucho tiempo en otra vida. Lo que me hace sentir feliz no es su infelicidad, sino mi propia felicidad contigo. Sebastián se levantó y abrazó a su esposa. ¿Sabes qué es lo más loco de toda esta historia? ¿Qué? Que todo empezó con una confesión completamente inapropiada de una mujer solitaria a un carpintero desconocido. Cualquiera pensaría que esa es la peor manera posible de iniciar una relación, pero en nuestro caso resultó ser perfecta. Valeria se rió. Era inapropiada porque estaba desesperada y vulnerable, pero quizás era exactamente lo que necesitaba hacer para finalmente empezar a ser honesta sobre lo que sentía y lo que necesitaba. Y quizás yo necesitaba ver a alguien más vulnerable que yo, para darme cuenta de que no estaba solo en mi soledad y frustración. Esa noche, después de cerrar el taller, Valeria y Sebastián se sentaron en la pequeña terraza de su casa con 2 copas de vino, mirando las luces de Guadalajara extenderse en la distancia. ¿Alguna vez te arrepientes de cómo empezó todo?, preguntó Valeria. Jamás. Cada momento difícil, cada momento incómodo, valió la pena para llegar aquí. Yo tampoco, aunque todavía me da vergüenza recordar lo que te dije ese primer día. No debería darte vergüenza. Fue un momento de honestidad brutal en una sociedad que nos enseña a esconder nuestros sentimientos reales. Fue incómodo, pero también fue valiente. ¿Sabes qué me gustó de ti desde ese primer día?, preguntó Valeria. ¿Qué? Que no me juzgaste. Podrías haberme visto como una mujer rica y patética que intentaba seducir al personal de servicio.
Pero en lugar de eso, viste a una persona sufriendo y respondiste con compasión en lugar de juicio o aprovechamiento. ¿Y sabes qué me gustó de ti? ¿Qué? Que a pesar de estar en tu momento más vulnerable, cuando decidiste que querías hacer algo con tu vida, lo hiciste en serio. No fue una fantasía pasajera de mujer aburrida jugando a ser empresaria. Te metiste de lleno, aprendiste cada aspecto del negocio, trabajaste tan duro como yo. Valeria recostó su cabeza en el hombro de Sebastián. Formamos un buen equipo, ¿verdad? El mejor, respondió él, besando suavemente su frente. En ese momento, Sebastián pensó en su padre y en todas las lecciones que le había enseñado. Don Ramón le había dicho que un hombre se construye con el trabajo de sus manos y la rectitud de su corazón. Le había enseñado que las oportunidades llegan disfrazadas de problemas. Le había mostrado que tratar a la gente con dignidad y respeto, independientemente de su posición social, era el camino correcto, no porque traiga recompensas, sino porque es simplemente lo correcto. Todo eso había resultado ser cierto, pero con un giro que ni su padre ni él mismo habrían anticipado. A veces las oportunidades llegan disfrazadas no solo como problemas, sino como confesiones incómodas de personas desesperadas. Y a veces la cosa más valiosa que uno puede ofrecer no es habilidad técnica ni capital financiero, sino simplemente la humanidad de ver a otra persona en su momento más vulnerable y responder con compasión en lugar de juicio. Porque al final, lo que Sebastián y Valeria habían construido juntos no era solo un negocio exitoso o un matrimonio feliz. Era una prueba viviente de que la soledad compartida puede transformarse en compañía significativa, que los momentos más incómodos pueden ser el principio de las cosas más hermosas, y que reconocer nuestra propia vulnerabilidad y la de otros es quizás la habilidad más valiosa que cualquier ser humano puede desarrollar. Y mientras las estrellas empezaban a aparecer sobre Guadalajara, Sebastián Cortés, el carpintero que había instalado unas puertas 5 años atrás, se dio cuenta de que la vida tiene una manera peculiar de dar a cada persona exactamente lo que necesita. Si uno tiene la valentía de reconocer las oportunidades, aunque lleguen envueltas en los paquetes más extraños e incómodos,